Buenos días. Ya son tardes, yo creo. ¿Cómo están el día de hoy? Qué bien. Voy a bajar esto que si no los veo ahí. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo me llamo Merari Jafet. Yo sé que ustedes esperaban un pastor más grande, pero siempre pasa cuando van a otros lados, me ven y dicen, ¿tú eres pastor? Le digo, pues sí. Yo no lo pedí, pero así quiso Dios y ni modo. Y ahora que me toca estar aquí con ustedes, es la primera vez y me da gusto conocerlos. Tengo algo en el corazón que siento es lo que Dios ha puesto para que yo les diga a ustedes, y tiene mucho que ver ahora con el discipulado, con el tema que se está viendo. ¿Qué más les puedo decir de mí para que nos empecemos a conocer un poquito? Yo soy de Chiapas, soy de Tuxtla, llevo 3 años viviendo en la Ciudad de México. Soy pasante en teología por la Universidad Juan Calvino, estudio teología de la liberación en la Comunidad Teológica de México, estudio ciencias políticas en la UNAM y bueno, actualmente soy pastor de la iglesia Getsemaní en Coyoacán, juntamente con Alberto Arenas, el pastor que estuvo hace 15 días aquí, me parece. Sí, me tocó cubrirlo allá en la iglesia y me dijo, voy a ir a una iglesia, después regresó y me dijo, ahora te toca ir a ti. Bueno, pues a ver cómo nos vaya. Quisiera que nos pusiéramos a pensar un momento ahora en la palabra discipulado. Tengo algo importante que decirles con respecto al discipulado, pero antes me gustaría que pudiéramos hacer una oración y que pudiéramos pedir la dirección de Dios. Papá, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar acá, Señor. Gracias porque nos has permitido venir aquí. Y Señor, como en todos lados, tú has estado con nosotros. Yo te ruego que tu Espíritu Santo esté el día de hoy acá, para que podamos transmitir lo que tú quieres, Señor, y que tu palabra se confirme en el corazón de las personas, por la gracia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús nos dejamos en tus manos. Amén. Quiero confesarles que algo que me gustó mucho, que tenía mucho tiempo que yo no veía en una iglesia, cuando fui pastor en Chiapas, fui a una misión a los pueblitos que hay ahí en Chiapas y dentro de todos ellos, una sola iglesia, me tocó ver que tenían un momento de testimonio. Un momento que desde hace muchísimos años yo ya no veía porque es como que una tradición un poco perdida. Yo siempre en la iglesia, no me va a dejar mentir mi amigo Beto. Beto, por cierto, es líder de jóvenes conmigo allá en Coyoacán. También lo presento para que lo conozcan. Él no me va a dejar mentir, siempre ando en la iglesia insistiendo y diciendo, hay algo que se nos olvida siempre, y es ver a Dios, no solamente a través de la Biblia, sino ver a Dios a través de lo que hace en la vida de las otras personas. Y es que, si ustedes saben, el momento de testimonios era prácticamente toda la liturgia de la iglesia primitiva en el siglo I, siglo II, siglo III, hasta siglo IV. Porque la gente vivía alimentándose de lo que Dios hacía en la vida de otras personas, y eso es algo interesantísimo, así que felicidades, nunca dejen de hacerlo, es algo importantísimo. Y ahora pasando a lo del tema, yo quisiera que pensáramos un momento en la educación de los hijos, en cómo, me imagino que varios de ustedes son padres, fueron padres de niños por mucho tiempo, y si no, seguramente van a hacerlo. Entonces, siempre hay que pensar en esta parte de la educación de un padre o un niño. ¿Por qué? Porque antes de poder hablar de discipulado, yo quisiera determinar algunas cosas acerca del discipulado. Y es que el discipulado tiene una raíz etimológica bastante interesante. Perdón ustedes si yo me muevo mucho, es que yo estoy acostumbrado a tener el micrófono y caminar, y ahora no puedo, así que ahora lo tengo aquí. Discipulado. Ustedes saben dónde proviene la palabra discipulado. Antes de poder utilizarla, yo les voy a contar una pequeña historia acerca del discipulado. Y es que fíjense que en el pueblo griego, cuando Grecia empezó a dominar el mundo, ustedes recordarán los espartanos, Aristóteles, Platón, cuando ellos empezaron a dominar el mundo, ellos empezaron a utilizar una palabra que efectivamente está en griego y que esta palabra... Gracias, hermano. Mira, hasta la voz me cambia cuando me siento más libre. Voy a bajar esto un poquito. Entonces, en el siglo I, en Grecia, empezaron a utilizar una palabra bastante interesante, los griegos. Dentro de esta palabra, era una palabra griega que quiere decir didakó. En griego es didakó.
Y didakó viene de una palabra que todos nosotros quizá conocemos porque son una de las 7 palabras de la iglesia que en griego son bastante interesantes, y esta palabra es didaché. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado la palabra didaché? Enseñanza, efectivamente. Didaché es una palabra en griego, pero que tiene una raíz que tiene que ver con didac, de donde hoy en día del latín va a provenir didáctica, ¿no? Y que tiene que ver con el hecho de enseñar. Pero mucho ojo, no es simplemente el hecho de enseñar, es el hecho de encontrar la manera de que la persona a quien tú estás enviando esa información la pueda aprender, o sea, hacer suya. ¿Sí me explico? No es el hecho de enseñar, sino el hecho de que esa persona termine haciendo lo que tú has querido enseñar a esa persona. Entonces esta palabra didaché, después ustedes sabrán que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces cuando vamos a estudiar la Biblia en griego, nos vamos a encontrar con que la palabra didakó es siempre la que vamos a encontrar para el término discipulado o discípulo. ¿Sí me explico? Y eso siempre tiene que ver con el hecho de poder enseñar, de poder transmitir, pero ahora con un pasaje bíblico que a continuación vamos a tener, vamos a mostrar la globalidad de lo que abarca todo esto. ¿Vale? Más adelante, en el siglo, aproximadamente siglo III, siglo IV, cuando el latín se está volviendo la lengua oficial dentro del pueblo, ustedes sabrán que ahora Roma está gobernando y que entonces el latín se va a volver la lengua madre. Entonces van a traducir didakó al latín. Y entonces tiene que ver algo así como que dicaluz. No cambia mucho, pero cambia un poquito. Y esta última palabra tiene el sentido de un diminutivo, el luz. Por ejemplo, ustedes, es los. Ustedes han escuchado, no sé si acá tienen niños y les llaman párvulos. Ok, ese término es un término en latín y ese los implica un diminutivo. Entonces, cuando se traduce al español, que el español, ustedes sabrán, viene del latín, se traduce como discípulos. ¿Por qué? Bueno, porque una de las partes interesantes del término en griego y en latín y en español, discípulos, quiere decir que está empezando a formar unas réplicas pequeñas de lo que es, ¿quién? El maestro. ¿Sí me explico? De tal forma que si entre ustedes hay un maestro y él los está discipulando, entonces la idea final es que los discípulos terminen siendo una réplica de ese maestro. ¿Sí? Vamos entendiendo por ahí bien todo lo que quiere decir el término. Entonces, esa es prácticamente una historia etimológica de la palabra discípulos, cómo la debemos de entender. Y entonces ahora sí, podemos llegar al texto bíblico para entender un poco lo que esta palabra está diciendo. Entonces yo les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias Juan 15. Ahorita hablamos de lo de la rueda. Juan 15. Como preámbulo Juan 15, yo quisiera comentarles así en corto que generalmente cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos aún, y cuando los estamos educando, nosotros queremos que ellos actúen como les decimos. Sin embargo, siempre hay un problema en este término de educación. Y este problema, este gran detalle, es el término de la incongruencia. En filosofía nosotros le vamos a llamar antinomia. ¿Qué es esto? Es un momento en el que te encuentras con un choque porque algo no está correcto, algo no es congruente, algo no es lógico. Más o menos, ¿como qué ejemplo les podría poner? Bueno, el simple ejemplo de cuando tú le dices al niño, espero que todos le digamos a nuestros niños, a nuestros hijos adultos, del tamaño que sea, y entonces le puedes decir, oye, tú debes de orar, ¿no? Pero ¿cuándo te ha visto el niño orar a ti? O típicamente cuando pasaba allá en mi pueblo, que llegaba la mamá y le decía al niño, está prohibido mentir, no mientas, no eches mentira porque te vas a ir al infierno. Bueno, entonces llegaba la señora que cobraba y tocaba la puerta y entonces le decía, no digas que estoy acá, di que no estoy. Eso es una incongruencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Uno no está discipulando, uno simplemente está diciendo cosas que nunca son congruentes y que por lo tanto no se vuelven reales. Entonces, algo semejante es lo que está pasando en la iglesia, a quien Juan se está refiriendo en este fragmento del texto, porque la iglesia está diciendo algo, pero no lo está haciendo.
Si ustedes se recuerdan, hay un fragmento del texto de Juan, de las cartas de Juan, primera, segunda, tercera, donde va a decir, oye, muéstrame tu fe, dice, y luego después contesta, muéstrame tus obras. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la iglesia de ese entonces se había acostumbrado a que el discipulado es el simple hecho de decir, y no más no hacer. Entonces, estas cartas están haciendo a una iglesia que está haciendo eso y se pretende erradicar eso. Vamos entonces a leer Juan 15, el texto de Reina Valera. ¿Aquí qué versión usan? ¿Reina Valera? ¿60? Ok, perfecto. Traje la adecuada entonces. Reina Valera 60 dice más o menos así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Así como yo quité el botón de la lámpara. Dice, lo limpiará, ¿para qué? Dice, y todo aquel que sí lleva fruto, lo limpiará, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Aquí quiero dejar la primera parte. Esta a veces lo tomamos como una parábola y a veces no entendemos la magnitud o el contexto de esta parábola. Y es que esta parábola tiene una palabra clave. Cuando analizamos y hacemos un estudio gramatical de este pedazo de texto, nos vamos a dar cuenta que la palabra clave es discípulos. Y que el discipulado es lo que está constante. Y que esta palabra, que era un método de enseñanza muy común en el siglo I, Jesús lo está utilizando para enseñar algo y mostrar algo. Está usando como ejemplo para mostrarnos qué es el discipulado. Entonces dice, principio número 1 para el discipulado: no puede existir un discípulo si no hay un maestro, ¿no? De tal forma que Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El pámpano tiene la idea del fruto, o sea, lo que produce, o sea, lo que hace. ¿Me estoy explicando? O sea, que la idea de que exista un discípulo es de que produzca, es de que haga. Y aquí quiero tener mucho ojo porque esta idea es demasiado global. ¿Qué pasa con un fruto? Cuando tú te lo comes, queda una semilla. Y la idea de la semilla es que tú puedas sembrarla y que produzca ¿qué? ¿Pero qué clase de fruto? El mismo. ¿Sí me explico? No va a producir un fruto diferente. Yo nunca en mi vida he visto, aunque con esto de la genética quizá pronto lo veamos, que de repente un árbol de manzana nos esté dando sandías. Sin embargo, al paso de los siglos y en el tiempo de la iglesia, sí empezamos a ver que frutos que empezaron de una forma terminaron dando otra cosa. Y entonces nos quedamos un poco extraños. Cuando yo llego y le pregunto a la iglesia, siempre, yo creo que la iglesia está enojada conmigo porque siempre les digo eso, y espero no se vayan a enojar ustedes conmigo, pero yo cada vez que llego a la iglesia y voy a predicar en la iglesia, les digo, ¿cuál es el fin de la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Y entonces varios hermanos ya no contestan porque saben que les voy a decir que no, pero muchos han dicho, no, pues miren, la iglesia tiene que hacer misión, ¿no? Ah, bueno, ¿y lo hacen? Más o menos. No, que la iglesia tiene que hacer evangelismo. Ah, bueno, ¿y lo hacen? Más o menos. Pero entonces no falta la persona lista que dice, pues la verdad yo veo que la iglesia solo hace culto. Y lo hacen, a eso sí lo hacemos, cada domingo, puntualito empezamos. ¿Sí? Y no que el culto esté mal, sino que el culto es un momento para que la persona reflexione en lo que tiene que hacer. ¿Sí? No es en sí lo que la persona tiene que hacer, sino es el momento para que la persona reflexione en lo que sí debe de hacer. ¿Sí me explicó? Y esto está un poquito extraño. ¿Por qué? Porque durante 20 siglos, ya 20 siglos, ¿qué es lo que sí ha hecho la iglesia? Cultos. Y eso nunca lo ha dejado de hacer. Qué bueno que nunca lo han dejado de hacer. El problema es que lo demás de la fruta, lo demás del fruto, sí se nos ha ido perdiendo en el camino. Y ahorita vamos a ir viendo un poquito de esto porque la alegoría de esta parábola siempre es el fruto. Sigamos leyendo. Dice, al que no dé fruto, dice, todo pámpano que en mí, dice, no lleva fruto, ¿qué sucede? Lo corto, ¿no? Yo sé que siempre apelamos a la misericordia de Dios. Gracias Dios porque no nos has cortado tan pronto. Pero ahí dice, que el que no lleva fruto va afuera.
Y después dice, sin embargo, al que sí lleva fruto, lo limpiaré. Y eso de limpiaré es de tratarlo, o sea, de estarlo tratando, cuidándolo. ¿Para qué? Para que produzca más fruto. ¿Han oído la parábola que dice, porque al que no tiene le será quitado y al que tiene se le dará más? Bueno, va con la misma idea. El que está haciendo lo que tiene que hacer, Dios siempre lo va a estar prosperando, Dios siempre lo va a estar llevando más allá. Y el que no, siempre va a estar más abajo. Seguimos con esta, dice, entonces viene una enseñanza de Jesús, ya dijo las cláusulas para empezar, y entonces Jesús va a decir, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no pueden llevar frutos. Algo bastante lógico por parte de Jesús, bien sencillo. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado. Está repitiendo lo mismo. 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, yo será hecho. Señor, ¿por qué me paso orando? Ay, no me contestas nada. Yo me acuerdo que también luego contaba esta historia porque yo estaba empezando en esto de las cosas de Dios. Así le decía a mi papá. Y yo me acuerdo que quería empezar a estudiar teología. Entonces yo leía todas las historias bíblicas. Yo quería ser pastor. Mi papá como que dudaba de mí un poco. Y yo quería estudiar teología, yo estaba siempre así orando, diciendo, Dios, yo quiero ser como tus grandes apóstoles. Y yo me encontré un día con la historia de Elías, ¿no? Y entonces cuenta la historia de Elías, que de repente alguien quiso llegar con Elías, de los enviados del rey, de la reina. Y entonces Elías dice, si verdaderamente soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo, ¿y qué? Y los consuma. Y cuenta la historia que cayó fuego del cielo y los consumió a todos. Y entonces eso pasa por una segunda vez, porque uno puede decir, bueno, fue casualidad, ¿no? Hubo una lluvia de fuego por ahí. Pero no, pasa una segunda vez. Y entonces yo dije, Señor, esto de estar contigo está bueno. Entonces dije, Señor, mira, si realmente soy hijo de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Nada pasaba. Nada pasaba. Y otra vez, Señor, nada, pero ni un cerillo se prendía, pues. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Igual y mi corazón no está direccionado a ti. Y de repente alguien estaba enfermo y tú querías orar por él. Señor, cúralo, por favor. Nada pasaba. Señor, estoy en el peor momento de mi vida, ayúdame, por favor. Nada pasaba. Y yo seguía mal y seguía mal. Y entonces tú llegas y te pones a leer, dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero date cuenta que hay una cláusula anterior a eso. Y esa cláusula es prácticamente, si eres discípulo mío, entonces todo lo que pidas será hecho. ¿Por qué? Porque discípulo es esa idea de permanecer en alguien y tratar de ser como ese alguien. Vamos a seguir leyendo acá, porque aquí vienen otras partes interesantes. En esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo glorificas a Dios? Una de las preguntas que a mí me encanta. Este del tema del discipulado se puede sacar muchas cosas y esto me encanta porque uno cree muchas cosas y cuando llega a estos momentos se da cuenta que nomás no era así. ¿Cómo glorificas a Dios? Pues Señor, nosotros te glorificamos pues en el culto. ¿Está bien? Señor, nosotros te glorificamos cuando oramos. ¿Está bien? Señor, nosotros te glorificamos cuando cantamos las alabanzas y levantamos las manos. Cuando te sentimos. ¿No? Y entonces yo me encuentro con algo en la Biblia que nos vuela la cabeza a todos. Y que es algo increíble e impresionante, pero que Dios está exigiendo algo más de nosotros que realmente le mueve. Yo me imagino que todos ustedes han tenido una relación, un noviazgo, una novia, un novio. Y por ejemplo, yo recuerdo en mis tiempos que quería conquistar a una chica. Pues uno ve que las rosas rojas son lo máximo, ¿no? Entonces, yo cuando le quería dar un obsequio, ¿qué le llevaba? Pues rosas rojas. Y le llevaba una rosita roja y, ¡ay, qué lindo, gracias! Yo me sentía así como que ya alarmé, ya estoy llegando, ya. Un poquito más y la hago. Y entonces otro obsequio y dije, ¿qué será? ¿Qué será? Pues rosas rojas, ¿no? Y le llevaba su rosa roja. Y ella, gracias. Pues ni modo que me dijera que no. Pero entonces ya cuando hubo más confianza, un día le pregunté y le dije, bueno, ¿y a ti qué te gustaría que te regale? Y me dice, la verdad te voy a ser sincero. Las rosas rojas son un detalle muy lindo. Pero es un detalle que ya todo mundo da.
Así que a mí me gustaría que tú me regalaras algo diferente. ¿Qué tal una rosa amarilla? Entonces yo me quedé pensando. Y entonces para la próxima vez le llevé una rosa amarilla. Y estuvo muy contenta y la onda. ¿Por qué quiero contarles esto? Porque nosotros creemos que agradamos a Dios con algo que a nosotros nos gusta y por eso lo hacemos. Pero ¿por qué no vamos y le preguntamos a Dios, Dios, ¿qué es lo que más te gusta? Pues para que hagamos justamente eso. ¿Qué les parece esa idea? Se las propongo, si ustedes gustan la podemos hacer. Entonces, lo que dice aquí me encanta porque dice, en esto es glorificado mi Padre. Si tú llegas y le preguntas, oye, ¿cómo será que le gusta a Dios que sea glorificado? Ahí está. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Y entonces dice, y si llevas muchos frutos, dice, y así que seréis mis discípulos. ¿Cómo eres discípulo de Dios? Cuando llevas mucho fruto. ¿Sí me explico? Cuando uno no lleva fruto, no es discípulo de Dios y por lo tanto no está glorificando al Padre. ¿Sí me explico? Y eso es un detalle que se nos olvida demasiado. Porque de repente hemos caído en una idea de que la salvación es por gracia, de que Dios lo hace todo, nosotros no hacemos nada, de que Dios se encarga y que Él vea cómo soluciona su mundo, su reino, Él que lo traiga cuando venga en la segunda venida, ¿no? Porque ni modo que lo hagamos nosotros. Y nos olvidamos de que Dios también es parte de esta vida y que está esperando algo de nosotros y que puede alegrarse con nosotros y que puede sentirse feliz si nosotros le damos algo que a Él le agrada. Eso es increíble. Entonces, parte de qué es discípulo. Ya dijimos que discípulo viene de enseñar, de replicar, que discípulo viene de ser pequeñito en cuanto al maestro. Y ahora decimos que ser discípulo es llevar mucho fruto. Ni siquiera dice un fruto por ahí de vez en cuando, ¿no? Señor, ¿cuántos frutos te di? Pues mira, en los años 70 di frutos, Señor. En los años 80 di otros poquitos de frutos. No. Dice, llevar mucho fruto. Nada más les traigo recuerdo la parábola de la higuera. Va pasando Jesús, dice, oye, no tiene fruto. Dice, Señor, dale chance, va a dar fruto algún día. Es que a mí no me importa si da fruto algún día. Yo quiero que esté dando fruto ahora, y mucho fruto. ¿Y qué pasa con la higuera? No se las estoy inventando. Ni creen que los vengo aquí a regañar, ni a amenazar, ni nada. Es lo que dice la palabra de Dios. Y considero que muchos de nosotros ahora estamos pensando y decimos, caray, ¿será que he estado dando mucho fruto? ¿Qué les parece esa pregunta? Ahí se las dejo. Vamos a seguir leyendo. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Me encanta esta parte, a mí me fascina. ¿Por qué? Porque ser discípulo de Dios no es simplemente que lo aprendimos de nadie. Lo aprendimos de una persona en específica y esa persona en específica es un discípulo de Dios. Porque si ustedes checan, si no mal recuerdo, por acá lo debo tener, Juan 5:19 dicen, lo que veo del Padre hacer, eso hago. ¿Qué dice Jesús? Lo que veo que hace el Padre, eso hago. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Lo que veo que hizo Jesús, porque Él lo hizo viendo lo del Padre. ¿Y entonces qué es ser un discípulo? Hacer lo que uno ve de lo que hace el maestro. Ojo, y aquí cae el punto crucial. No es hacer lo que uno dice del maestro, es hacer lo que uno ve del maestro. Y entonces, ¿qué es discipular? ¿Qué es ser discípulos? Yo no puedo decir, ¿sabe qué, iglesia? Vámonos todos a discipular. ¿Qué sería discipular? Y para ilustrar la idea de discipular, también les voy a contar otra pequeña historia. Yo cuento 1000 historias y ahora les voy a contar una más para que entendamos de dónde proviene la palabra discipular y de dónde proviene el llamado de Jesús a sus 12 apóstoles, que también es un contexto histórico del siglo I, bastante conocido por los historiadores. Sucede que en el pueblo judío existían rabís. Jesús no era el único rabí, existían muchos rabís. Jesús era un rabí de todos ellos.
O sea, Jesús no era una persona desconocida. Todo el mundo conocía a Jesús. Jesús era un rabí, por eso Jesús podía llegar a la sinagoga y enseñar. Entonces, Jesús como rabí tenía la credencial para enseñar y tenía la credencial para adoptar seguidores. ¿Cómo era la tradición en ese tiempo? La tradición en ese tiempo era más o menos así. Yo tenía un hijo, entonces yo educaba a mi hijo hasta los 12 años. A los 12 años el hijo judío se sabía, mire, toda la Torá, al revés y al derecho de memoria. Ya estaba circuncidado, era un niño eminente. Nada de lo que tenemos hoy en nuestros niños, ni nosotros de adultos no la sabemos. Pero esos niños de 12 años se lo sabían todo. Sin embargo, a los 12 años, cuando ellos eran mayores de edad, no como en México hasta los 18, ellos no tienen la adolescencia como diciendo, no sé qué hacer con el adolescente, entonces, pues que no haga nada. No. Ellos desde los 12 años decían, este muchacho es responsable y sabe lo que tiene que hacer. Y entonces tiene que buscar un rabí. ¿Para qué? Para ser discipulado. ¿Sí me explico? ¿Y en qué consistía ser discipulado? No es como hoy en día que llegamos a clases de catecúmenos que nos dan una clase y ahí están todos los muchachos apuntando, durmiéndose, a ver si algo de ahí les interesa o no. No. El muchacho, y allá ustedes a ver si dejarían ir a sus hijos así, tenía que irse por un largo tiempo a vivir con el rabí y estar viviendo con él. ¿Por qué? Porque uno no aprende escuchando, uno aprende viendo. Entonces llegaban los requisitos, ¿no? Obviamente, como en todos lados hay rabís famosos, hay rabís no tan famosos. Así como hoy en día también de repente sale un pastor muy famoso y sale un pastor joven ahí como yo que salió de la nada, quién sabe dónde está, y le tocó predicar hoy, ¿verdad? Entonces, en lo que consta esto es que los niños tenían que hacer su solicitud al rabí y el rabí tenía que ver a quién aceptaba. Porque pues no podía aceptarlos a todos, no le iba a dar tiempo de mantenerlos a todos. Si el rabí los aceptaba, se hacía responsable de él, se hacía responsable de su vida. Y ese niño llevaba el mismo aprendizaje que ese rabí. Jesús fue alumno de alguien y por eso lo ves discutiendo en el templo con los sacerdotes. ¿Cuándo lo ves discutiendo? Cuando ya tenía 12 años. ¿Sí? Porque ya era un adulto y ya podía dialogar, ya podía aprender, ya podía estar siendo ilustrado. Entonces, ¿qué es la idea del discipulado aquí? La idea del discipulado es que cuando el rabí llenaba las solicitudes decía, a ver, hermano, usted quiere ser mi discípulo, ok, vamos a ver a quién elegimos. Entonces el rabí tomaba su decisión y decía, sígueme. ¿Y qué tenía que hacer la persona? Dejarlo todo y seguirlo. Entonces ustedes se dan cuenta que cada vez que Jesús va a llamar a los 12 apóstoles, ¿qué les está diciendo? Sígueme. Y tú vas a decir, ¿a poco así de la nada de repente lo siguieron? No, es que había toda una tradición que implicaba eso. Y Jesús no tenía 12 apóstoles, tenía 120 discípulos y dentro de esos 120 escogió a 12 para que vivieran con él como discípulos y vieran lo que él hacía. Por eso Jesús le puede decir ahora a sus apóstoles, lo que han visto en mí, esto también hagan, porque ya lo vieron. Y hoy en día el discipulado se ha convertido en algo muy superficial, porque no hay acompañamiento. Nadie está detrás de uno mostrando lo que se debe de hacer. ¿Sí me explico? Y eso es algo que está dañando demasiado, porque nosotros escuchamos que se supone, que se cree que deben pasar cosas, pero no las vemos. ¿Dónde está? Se supone, se cree, se dice que si Dios nos da todo, dice que si creemos en Él, Dios nos los da todo, Dios será hecho. Y luego no lo vemos. Y entonces después de eso queremos llegar, salir de la iglesia y hacer campaña evangelística. Y de repente se convierte 1, 2, 5 si bien les va. Y entonces decimos, ¿qué está pasando? Hay algo grave en la iglesia. Hay algo que no está funcionando bien. Hay un punto que no está yendo de acuerdo a cómo deben de ser las cosas. ¿Por qué? Porque no mostramos. Decimos, y para hablar somos muy buenos. Hay algún día, si gustan pasar por mi blog, hay un devocional que se llama De lengua me como 8 tacos. ¿Por qué? Porque para hablar nos volvemos personas
muy buenas, muy ágiles. Y no míreme a mí. Para hablar uno es bueno, pero para hacer, ¿qué tal? Esa es la pregunta que debemos de tener siempre en la mente. Entonces yo voy a tratar de ir terminando esto leyendo lo último, porque me encanta. Dice, este es mi mandamiento, 15:12. Que os améis unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y entonces, ¿por qué la gente cree en Jesús? Vamos a ser claros. Jesús dice, no hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por la de sus amigos. Entonces vas a decir, poner su vida. ¿Quién va a poner su vida hoy en día por la de su amigo? A menos que sea así, el último de los amigos y el mejor que haya tenido un hermano, quizá lo pongo. A menos que sea una madre que tenga a su hijo y diga, no, yo doy mi vida antes que mi hijo. Pero ¿qué tal por el que tienes al lado? Que seguramente se conocen de hace mucho tiempo. O lo pongamos un poquito más difícil. ¿Qué tal por Beto, que acaba de llegar hoy por primera vez, que es mi amigo? Ustedes no lo conocen, no saben quién es. Y pondrían su vida por él. ¿Y Jesús pondría su vida? Esa es la pregunta, ¿por todos los demás? Y entonces la respuesta es increíble, porque Jesús no lo dijo. ¿Qué pasó? Lo hizo. Y entonces la gente, ¿qué? Cree. ¿Me explico? Porque están viendo, no están escuchando, están viendo algo que se está predicando. Y cuando se ve ese algo, entonces la gente sí puede creer. Jesús dice, no hay mandamiento más grande que os améis unos a otros. Y me encanta otra parte de la Biblia, que debe ser Juan 13:35, si quieren búsquenlo, para que vean aquí otro detalle. Para ir cerrando esta parte. Conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ok, dice el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y aquí yo quiero hacer una reflexión para todos nosotros. Yo no vengo a criticar, insisto, ni a decir nada, pero eso es para que cada uno lo guarde en su corazón. Por muchos años hemos tratado de evangelizar como iglesia y discipular después, porque esa es la idea que tenemos, llamando, haciendo grandes eventos, haciendo grandes campañas, imprimiendo un montón de folletos a ver si alguno cae, ¿no? Como partido político, a ver si alguno vota por nosotros. Y de repente, uno que otro va llegando. Y no nos ponemos a preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo le hacemos? Creemos que nosotros tenemos la habilidad para saberlo, pero no nos preguntamos, Dios, ¿cómo quieres que lo hagamos? ¿Cómo es? ¿Dónde está el secreto? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo creen ustedes que la gente, ¿cómo se llama la colonia? ¿Valle Dorado? El Dorado, vámonos, como el Dorado de México cuando vino a España. Hijo. ¿Cómo creen que el Dorado va a conocer que todos ustedes son discípulos? Seguramente se van a dar cuenta que hay escándalo los domingos en la mañana, ¿no? Y dicen, mira, alguien está allá, hace algo, ¿no? Y de repente escuchan el nombre de Dios, han de ser cristianos, ¿no? Pero ellos no saben que ustedes son discípulos. Ellos saben que ustedes profesan alguna religión, como deben de haber unas 4,000 religiones en todo México. Pero ellos no saben que ustedes son discípulos. ¿Cómo saben que ustedes son discípulos? ¿Cómo lo van a saber? ¿Cómo se van a dar cuenta? ¿Y cómo van a llegar acá? Cuando los vean. No cuando vengamos aquí y hagamos nuestro mini club VIP, donde solo nosotros sentamos y solo nosotros nos sabemos los cantos y solo nosotros sabemos orar y solo nosotros sabemos cuándo ponernos de pie y solo nosotros sabemos cuándo sentarnos y solo nosotros sabemos qué es una predicación y solo nosotros sabemos qué es una alabanza y solo nosotros sabemos qué es un devocional o un preludio. Ellos no van a saber eso nunca, porque la palabra de Dios, y la palabra de Dios muy fuerte y muy tajante y como espada de doble filo y sin peros y sin argumento, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, solo
y solo si tienen amor unos con otros. Solo y solo si ellos los ven amándose a ustedes unos a otros. Solo y solo si ustedes son capaces de llevar ese amor allá afuera para que todos vean que hay amor. Y entonces, ¡pum!, la cosa cambia. Porque entonces se está cumpliendo la voluntad de Dios. Porque entonces se está glorificando a Dios. Porque ¿qué dijimos que era glorificar a Dios? Ser discípulos. Y aunque no se haga nada de lo demás, si se hace eso esencial, se está cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Es una cosa increíble que debe de transformar la vida de la iglesia por mucho tiempo. Para ir terminando este asunto, yo solo quiero llegar y decirles, ¿por qué ustedes creen que la iglesia cristiana primitiva, primero eran 12, y de repente un día Pedro, ¿verdad?, se pone a predicar? ¿Y cuántos dice el Hechos que se convierten? 3,000. Vámonos, yo predico, no me convierte ni uno. Espero hoy muchos puedan reflexionar en su corazón esto. Pero de repente llega Pedro y se convierte en 3,000. Punto número 1 a reflexionar. Si se convierte en 3,000 era porque le estaba predicando a 3,000. Si se convirtieron eran porque antes no estaban convertidos. O sea, no estaba predicando aquí. ¿Sí me explico? ¿Sí entramos en esa lógica todos? O sea, ¿dónde estaba predicando? Allá, no donde están los convertidos, sino donde están los no convertidos. Si no, no se hubieran podido convertir 3,000, ¿me explico? Ahora, si convirtieron 3,000, yo he visto campañas evangelísticas en Chiapas, bien, ustedes no se imaginan, yo les puedo contar una gran cantidad de historias, pero cuando va a haber una campaña evangelística baja todo el cerro lleno de gente. Montones de gente bajan de todos lados, tú no sabes de dónde sale gente y ahí llega toda la gente. Y de repente se convierte a bastantes personas, pues. Pero todavía no con ese gran impacto con el que pasó en ese tiempo. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué en ese tiempo sí pudo pasar y ahora no puede pasar? ¿Por qué todavía tenemos que tener un asiento vacío y no estar pensando en por qué no tiramos esto y hacemos más? ¿Por qué? Hay cosas que pasan y es algo por lo que yo sufro demasiado, porque yo también tengo que estar día a día pensando en eso. ¿Qué está pasando, Señor? Y es que el problema y el gran detalle es que en la iglesia primitiva, cuando alguien ofrendaba algo, ¿qué ofrendaba? Su casa. ¿Por qué? Porque alguien no tenía dinero para comer. Y entonces, pues a mí no me sirven 2 casas, mejor te doy una y comamos, ¿qué te parece? Y cuando la gente dice, ¿esos son capaces de hacer? Algo impacta su vida. Porque la gente de la iglesia primitiva era capaz de tener 2 sacos y quitarse uno y decir, ten, ni te conozco, pero ten, come pues, porque tienes hambre. Porque la iglesia primitiva seguía el mandato del Señor fuerte, como lo dijimos hoy en día. Acá alguien mencionó ese texto y dijo, porque el que me dio un vaso de agua, a mí es como si se lo diera a Jesús. Y el que me dio un pedazo de pan, a mí es como si se lo diera a Jesús. Y el que me vaya y me visite en la cárcel, es como si visitara a Jesús. Y entonces, pues, obviamente eso no se hace aquí. Eso se hace allá. Y allá entonces un montón de gente está viendo. Y cuando ven, algo empieza a mover en sus corazones. Y dice, hay algo en ellos que es diferente. Hay algo en ellos que no lo tienen todos los demás. Y sabes que yo quiero ser como ellos. ¿Sabes por qué? Porque un discípulo de Jesús es un Jesús aquí en la tierra. Un discípulo de Jesús es la representación de Jesús aquí en la tierra. Si alguien te ve a ti, tiene que estar viendo a Jesús. Si alguien no puede ver en ti a Jesús, es porque algo todavía está fallando. Y es necesario que nos pongamos a cuentas con Él y decirle, Señor, algo está pasando en nuestra vida. Tenemos que cambiar. Voy a terminar esta parte diciendo, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, mis queridos hermanos, así pues, lo que yo hablo, lo hablo porque el Padre me lo ha dicho. Porque el Padre me lo ha mostrado. Porque Dios me ha hecho ver que cuando tú das un abrazo, vale más que cuando tú predicas 1 hora acá. Que cuando tú regalas una sonrisa, vale mucho más que cuando tú cantas y haces muchas cosas. Porque cuando tú estás dispuesto a regalar algo tuyo, a despojarte de lo tuyo,
Es un impacto en la vida de la gente a quien tú le estás dando mucho más que cualquier cosa que hagas. Porque nos ha tocado ir a pueblos, a lugares en donde la gente a veces no tiene que comer, pero caray, con qué amor se atreven a dar algo. Y entonces impacta la vida de todos. Porque eso es ser discípulos. Es estar haciendo siempre algo. Entonces, para que no me regañen, porque iba yo a hablar sobre la rueda, a grandes rasgos, la rueda pues es una rueda, ¿no? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Si no lo leen en su boletín, ya vi que ahí está descrito, no tengo por qué escribirlo, donde dice esto, que el eje es Jesús. Es como la palabra del árbol. Si uno no depende del árbol, no va a dar frutos el árbol, va a dar frutos de otra cosa, pero no está dando los mismos frutos que Jesús. Uno tiene que estar con Él para que pueda dar los mismos frutos. Porque la iglesia sí da frutos, pero ¿qué clase de frutos? Da bancas bonitas, da sillas bonitas. ¿Qué clase de frutos está dando? Y entonces dice que la rueda tiene unos vértices así en perpendicular que funcionan para que la rueda no se rompa cuando va dando vueltas, ¿no? Más o menos me imagino que es una rueda de una carreta. Y esos vértices son las acciones que ustedes tienen que estar dando, los frutos que siempre tienen que estar dando. Y que si una persona, aunque pueda tener ese eje, si no está proveyendo frutos, si no está dando frutos, ¿qué dice el Señor? Es que puede que seas árbol, es que puede que estés dando frutos de vez en cuando, pero es que yo quiero que des frutos siempre. Y aquí hay algo más interesante, porque dice que cuando la rueda se está moviendo, ya no se ve la rueda, sino que incluso se empieza a ver ese vértice que empieza a llenar toda la rueda. Y eso es lo que debe de ver la gente en nuestras vidas. Ya debe no vernos a nosotros, sino verlo a Él, cómo llena todas nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, yo les propongo con todo mi corazón que nos pongamos de pie un momento. Y les propongo, ustedes sabrán qué hacer. ¿Qué tal si le preguntamos a Dios a partir de este momento qué es lo que Él quiere, en vez de proponer nosotros qué es lo que nosotros queremos? A mí me pasa siempre porque yo he sido pastor de jóvenes un montón de veces, y entonces decimos, ¿qué es lo que el Señor quiere? Pues es que el Señor quiere una alabanza bien prendida, ¿no? Y entonces cuando yo le pregunto a los adultos, ¿qué será lo que el Señor quiere? No, es que el Señor quiere himnos. Ops. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Pues un culto con himnos y alabanza. ¿Ah? Conclusión final. Pero ni le preguntamos a Dios qué quiere. Eso lo resolvimos aquí entre nosotros, bien demócratas, como buenos occidentales, nosotros lo resolvimos. Lo que el Señor quiere, mis queridos hermanos, es que demos mucho fruto, en que lo demos allá afuera. Eso realmente es glorificar a Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy muchas gracias por este momento que nos has dado aquí, Señor. Gracias, papá, por tu iglesia, porque tú has hecho crecer tus semillas en todos lados. Gracias, Señor, porque unos son los que siembran, otros son los que riegan, pero tú, Padre, eres el que da el crecimiento. Entonces, Señor, yo quiero ponerte en tus manos la vida de todos ellos. Quizá nos veamos alguna vez más, quizá nunca los vuelvo a ver, Señor, pero los llevo en mi corazón, Padre. Que tu Espíritu Santo toque los corazones de ellos, Señor, y que entendamos todos juntos cuál es el trabajo que debe hacerse en tu reino, Señor. Cómo impactar, Señor, en tu reino, cómo ser discípulos tuyos, cómo cambiar la vida del mundo, porque estamos contigo, Señor. Y perdónanos, Padre, si no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y perdónanos si no hemos dado lo mejor de nosotros. Y perdónanos si no somos capaces de despojarnos de nosotros, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a que en algún momento podamos hacerlo. Ayúdanos a dar lo mejor de nosotros, como un día Abel lo hizo contigo, Señor. Ayúdanos a amar, ayúdanos a querernos, ayúdanos a ser discípulos, Señor, y ayúdanos no a decir de tu reino, a mostrar tu reino. En el nombre de Jesús y bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Amén.